Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Oremos una vez más. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra cantada, te damos gracias por tu palabra leída, y la cual, Señor, una vez más, con tu ayuda, te rogamos que coloques en nosotros una actitud humilde. Señor, necesitamos tanto de ti. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a explicar tu santa y poderosa palabra y que la apliques a nuestras vidas, consolándonos, exhortándonos, Señor, animándonos en esta carrera, oh Dios, rogándote y suplicándote que nos ayudes a tener un buen final, que podamos ver en este pasaje esa exhortación en el cual nos muestras el juicio final, el cierre de la puerta y el llamado que nos haces, el mandato que nos haces. Nos ponemos en tus manos, Señor. En verdad que rogamos tu asistencia, que podamos ser esos bienaventurados, felices, dichosos, que llama tu palabra aquellos tanto que leen como los que escuchan. Todo esto te lo rogamos y te lo agradecemos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, Mateo capítulo 7, los versículos 13 al 14, la puerta estrecha. La puerta estrecha. Este pasaje lo comparte lo que se conoce como los evangelios sinópticos. Entre ellos son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se le conocen como evangelios sinópticos? Porque comparten similares historias, narraciones muy similares. Y también se les llama, y quiero invitarles para que me acompañen a ese pasaje, que se le puede llamar pasaje paralelo al que vemos aquí en Lucas capítulo 13, versículos 22. Lucas capítulo 13, versículos 22 en adelante, es un pasaje paralelo, como dije, están los evangelios sinópticos, porque tratan la misma idea. Lucas capítulo 13, verso 22, leo la palabra de Dios, dice así, y siguen allí. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, tras dice, predicando y encaminándose a Jerusalén. ¿Cuál era la predicación de Jesús? La predicación de Jesús era arrepentidos. Arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado a vosotros, o sea, está entre vosotros. Y dice que Jesús estaba encaminándose a Jerusalén. Algo que también debemos aprender es porque Jesús sabe que va a morir en Jerusalén. Si nosotros sabemos que vamos a morir en un lugar, tomamos para el lado contrario. Jesús sabe, lo que hace es afirmar su rostro y encaminarse a Jerusalén, porque sabe el propósito y lo necesario que Él muera por nosotros. Entonces Él se encamina a Jerusalén y sigue predicando ese llamado al Evangelio. El mismo capítulo en el verso 2 nos muestra lo que Él predicaba. Y es interesante porque esa predicación llevó a que muchos se preguntaran y se hicieran preguntas y le llegaran a preguntar hasta Él. El versículo 2 dice, en el capítulo 3 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? El verso 3 dice, os digo, no, antes si no os arrepentéis, todos perecerán igualmente. Y el verso 5 de ese mismo capítulo dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, porque en nuestra naturaleza está que de pronto porque sucede algo malo a alguien, está en pecado. Y el llamado es que debemos arrepentirnos, o si no todos vamos a perecer. No es que ese huracán pasó allá porque esa zona era bastante idólatra. No, el llamado es que te arrepintas. Mira eso, Dios te está permitiendo ver eso para que te arrepientas, porque el juicio viene para todos. Y el llamado es a que nos arrepintamos. Era tan fuerte la predicación de Jesús, tan fuerte ese llamado y esas comparaciones que hacía, tan reales, que en ese capítulo 13, verso 23, alguien se le acerca y le dice, Señor,
¿Son pocos los que se salvan? O sea, ¿qué predicación estaba que sabían que pocos calificaban para ello? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Verso 23. Jesús es la segunda persona de la Trinidad y Él puede dar los números. Él puede decir, sí, tantos, pero no. Él les dijo, verso 24, esforzados, responsabilidad humana, esforzados a entrar por la puerta angosta. Dice, esfuercen a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. De ahí que todos no son muchos y muchos no son todos. De ahí que todos no son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Eso no gusta mucho, pero es una verdad. Y vamos a ver esta verdad más amplia. Son pocos los que se salvan. Es la pregunta, es una pregunta que nosotros también nos pasa por nuestra mente. Y el llamado es esforzados a entrar por la puerta estrecha. Lucas termina diciéndonos en el verso 25, dice que después de que el padre de familia, y esto nos recuerda al texto anterior, el texto anterior nos hablaba de que si vosotros siendo padres saben hacer cosas buenas, cuanto más nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que es Dios. Y aquí en el verso 25 Lucas dice, después de que el padre de familia, y está hablando de Dios, dice, se haya levantado y cerrado la puerta, y esto nos lleva también al Génesis, cuando Noé entró y Dios cerró la puerta. Dice, después de que el padre se haya levantado y cerrado la puerta, estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Y aquí hace la separación de creación y hijos. Los hijos entraron. Los que son hijos van a entrar. Los que son creación se van a quedar afuera. Tal vez tuvieron algún acercamiento, pero la respuesta es, no los conozco. No sé de dónde sois. Muy fuerte. Es una sentencia de juicio muy fuerte. No los conozco, no sé de dónde sois. No sé de dónde sois. El apóstol Juan, en el capítulo 3, versos 17 y 19, del 17 al 19, nos deja ver más de esta puerta. ¿Quién es esta puerta? Dice Juan, el apóstol, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el objetivo de Dios, que el mundo sea salvo por él. Y ese es el ánimo, que nadie se pierda, que todos procedan, pero ¿qué? Al arrepentimiento, pero no queremos, huimos de Dios. Dios no envió al Hijo a condenarlo, sino que fuera salvo. Verso 18 dice, pero el que en él cree no es condenado, es hijo. El que en él cree obedece y entra. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice unigénito porque no hay más hijos, solo uno, Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, porque no han creído en él, son condenados, son dejados fuera. El verso 19, Juan, el apóstol, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz es Cristo, Él es la luz, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas. Nosotros amamos más la oscuridad, amamos más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza, porque todas nuestras obras eran malas. En este mundo tenemos que enfrentarnos constantemente con el camino corto que promete resultados inmediatos, carreras cortas, y el camino largo cuyos resultados están en la lejanía. Muchas personas rechazan la idea de vivir para siempre porque tienen vidas tristes. La Biblia nos enseña ejemplos de ello. Lázaro era un hombre, el mendigo Lázaro que nos cuentan de la parábola, era un hombre que toda la vida vivió enfermo, con llagas. Y cualquiera en una actitud como esta tendría una vida triste y no anhelaría vivir una vida eterna. Pero la vida eterna no es la extensión de la miserable vida mortal del hombre. Tú puedes sufrir aquí mucho en la tierra, pero si te arrepientes, en el cielo te acaba todo eso. Vida eterna es la vida de Dios encarnada en Cristo, que se da a todos los que creen como garantía de que vivirán para siempre en esa vida donde no hay muerte, no hay enfermedad, no hay enemigos, no hay demonios, no hay pecado, no se puede pecar. Esa es la vida eterna.
no es la extensión de lo que estás sufriendo aquí. Allí para todo sufrimiento. Por eso alguien decía, no hay mal que dure 100 años. Cuando no conocemos a Cristo, tomamos decisiones pensando que esta vida es todo lo que tenemos. En realidad, esta vida es solo el comienzo de la eternidad. Debemos, por lo tanto, evaluar todo lo que le sucede o todo lo que sucede desde una perspectiva eterna. Y aquí que la invitación es a mirar siempre el final. El final es bueno. Y si no es bueno todavía en tu vida es porque no has llegado al final. El final es bueno, Cristo venció. La vida nos presenta encrucijadas, retos de tomar decisiones correctas, una y otra vez. Pero esta es la más importante. Vivir mi vida como yo creo que es mejor versus vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Y esto de la voluntad de Dios es un camino muy estrecho. Es un camino muy estrecho. Alguien preguntó que si la vida cristiana era difícil. Y la respuesta es, no es difícil. Es imposible. Y por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos a Cristo. Aun cuando se hace algo con una apariencia de facilidad, esa facilidad es el producto de una labor concentrada, constante, una responsabilidad. Esto no se adquiere sin sudor ni lágrimas. Alguien dijo que no ha habido nunca otro camino a la grandeza que el trabajo y el esfuerzo. Vivir en constante clamor pidiendo sabiduría a Dios, porque Santiago 1.5 dice que si alguno es falto de sabiduría, pídala, y esto es en todos los campos de nuestras vidas. Vivir en constante clamor pidiendo sabiduría a Dios, para amar al prójimo, para amar a nuestra esposa, respetar a nuestra esposa, respetar a sus esposos, amar a sus esposos, sabiduría para educar a nuestros hijos en el temor de Dios, sabiduría para tratar a los demás, sabiduría para comportarme en el trabajo, en lo que Dios permita que esté haciendo, sabiduría para vestirme. Y aquí tanto hermanos como más fuertemente a las hermanas, que deben ser sabias para vestirse, porque mucha forma de su vestir lleva a los hombres al adulterio y a la fornicación. Sabiduría para invertir, sabiduría para comprar, para vender, sabiduría para ser un patrón o un empleado. Contar con Dios en todas las decisiones que tomemos. Esto ya es estrecho. Esto ya es un camino muy estrecho. Y es que esto de la sabiduría es sinónimo de puerta estrecha, por lo cual solo entran los que son justos. La puerta estrecha expresa la vida cristiana con el sacrificio y la renuncia que lleva consigo. La puerta ancha son los instintos naturales, nuestra naturaleza pecaminosa, que llevan al egoísmo, a las satisfacciones mundanas. Estas dos puertas y los dos caminos conducen respectivamente uno a la perdición y otro a la vida. Hay una Biblia que literalmente dice que uno conduce al infierno, dice al infierno o al cielo. El verdadero discípulo o el verdadero discipulado es una posición de minorías, como lo deja ver, pocos van por ella. El verdadero discipulado es una minoría, llamados a no andar con la corriente, más bien contra la corriente, y esto es un asunto de vida o muerte. Andar contra la corriente es un asunto de vida o muerte. La única manera de tener claro nuestros valores es ver no el principio, es ver no esa estrechez de esa puerta, sino ver el final del camino, ver las cosas no a la luz del tiempo presente, sino a la luz de la eternidad. Y Pablo en vano no dijo que en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. La verdad es que para entrar por esta puerta hay que estar muertos. Aunque Dios nos rescata de la muerte del pecado, nosotros necesitamos estar otra vez muertos para vivir en esta vida mundana. Porque un muerto no desearía la mundanalidad de esta tierra, de este mundo. Por eso la invitación es a tomar una actitud sabiamente
en una condición muerta. Un muerto no desea pecar, un muerto no desea ver pornografía, no desea mentir. ¿Por qué? Porque está muerto. Porque está muerto. Invito para que me sigan en el Evangelio de Mateo y vamos a nuestros versículos. Capítulo 7, verso 13, leamos la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, verso 13, vayamos a nuestro versículo. Dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y esto es desalentador. Muchos son los que entran por ella. Muchos dicen que todos los caminos conducen a Roma, y en eso tienen razón. Todos los caminos conducen a Roma. Tú le puedes dar la vuelta al mundo por la derecha, por la izquierda, y llegas a Roma. En eso tienen razón, pero solo un camino conduce al Padre. Solo un camino conduce al cielo. Solo un camino. O sea, en eso no están equivocados, pero solo un camino conduce al Padre. Juan capítulo 14, verso 6 dice: palabras de Jesús, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y una vez enfáticamente dice: nadie viene al Padre sino por mí. Tú puedes llegar a Roma como quieras, pero para ir al cielo solo vas a través de Cristo, única y exclusivamente. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. El Salmo capítulo 118, verso 20 nos dice, hablándonos de Cristo como esa puerta, dice: esta es puerta de Jehová. Hablándonos de Cristo, esta es puerta de Jehová. Juan capítulo 10, verso 7 dice: volvió Jesús a decirles: de cierto, 2 veces Jesús usa 2 veces esta afirmación: de cierto os digo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El verso 9 del capítulo 10 de Juan dice: yo soy la puerta. Vuelve y repite: el que por mí entrare será salvo. Si tú no entras por la puerta que es Cristo, no hay salvación, estás equivocado. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, entrará al reino celestial. Mateo capítulo 7, verso 21 nos habla de esto. Es un dictamen de juicio. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, hablando de puerta, entrará en el reino de los cielos. No todo el que cree en Dios entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad del Padre. Porque muchos dicen creer en Dios, pero sus vidas muestran lo contrario. Es hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre. Y no es que le diga Señor, Señor. Génesis capítulo 4, verso 7, nos habla una vez más relación a la puerta. Nos habla de esas encrucijadas donde nosotros tenemos que decidir, si podríamos llamar a eso decidir, porque la verdad es que nosotros nos inclinamos siempre al pecado. Pero allí en Génesis muestra una vez más la misericordia de Dios. Hablándole a Caín, le dice en Génesis 4:7: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta ancha. Una puerta ancha que es como un embudo. Un embudo es ancho, pero el final es amargo. Y contrario con Jesús, pues es un texto lleno de contrastes. Jesús es como ese mismo embudo, que es estrecho para entrar, pero al final es ancho. A la salida es ancha. La salida es ancha. Y le dice a Caín: si bien hicieres, serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Tú eres responsable. Tú eres responsable. La cruz está allí. Tú eres responsable. Tú te enseñorearás de él. El apóstol Pablo, quiero ir primero a seguir con Juan, porque Juan en Apocalipsis capítulo 3, verso 8 y 20 dice: yo conozco tus obras. Él es Dios, Él es omnisciente. Yo conozco tus obras y aquí pongo delante de ti una puerta abierta. Él sabe que somos responsables y Él va a ayudarnos, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, has sido responsable. Medita en ella de día y de noche, has sido responsable, no has negado mi nombre. Y yo voy a hacer que esa puerta no se cierre para ti. Eres responsable. Y luego dice en el 20, dice: yo estoy a la puerta, y vemos el llamado que Él hace, porque Él es el que llama. Nosotros no vamos a Cristo, Él llama. Yo estoy a la puerta y llamo, llamado eficaz. Yo llamo.
Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice, el apóstol Juan dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Cristo, la puerta estrecha, Cristo es la puerta estrecha. En Mateo 13 nos vuelve y nos dice, entrad por la puerta estrecha. Este entrad es un mandato. Él no está diciendo, si quieres puedes entrar, te sugiero que entres, mira que quieres entrar. Él dice, entrad. O él ordena, entrad. Y dice, entren, porque es estrecha. Eso no tiene sentido, no tiene razón, porque es tan estrecha que hay que entrar muerto. Entrad por la puerta estrecha. El camino que se llega a través de la puerta estrecha es muy angosto, o como diríamos hoy en día, es muy limitado. El sendero por el cual se está viajando el creyente es como un paso entre dos riscos, entre dos precipicios. O sea, en cualquier momento, si descuidas, te vas al volado. Y lo que te guarda es la ley de Dios. Lo que te guarda es la ley de Dios. Se le ha comparado, y no es justo, pero se compara a esta entrada como a esas registradoras que dejan pasar solamente una persona y uno queda como atrancado cuando va subiendo un torniquete que deja pasar una sola persona a la vez. En el Nuevo Testamento, la palabra estrecho o estrecha, con referencia a una puerta, aparece solamente en los dos pasajes que leímos, Mateo capítulo 7, 13 y Lucas 13, y se usa con el mismo adjetivo. Es una referencia escatológica. Esto nos deja ver el final de la puerta cerrada. Mateo 25:10 nos habla de unas vírgenes sensatas y otras insensatas, y nos dice que mientras ellas iban a comprar, porque el aceite se las había acabado, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a las bodas y cerró la puerta, y las otras que eran insensatas no entraron, y no hay otra entrada. Para entrar por la puerta estrecha uno debe deshacerse de muchas cosas. Tales como el deseo de consumir bienes terrenales, el no perdonar. Debes deshacerte de eso, del no perdonar. Debes deshacerte del egoísmo y especialmente de esa justicia propia, de creer que de pronto tus obras son tan buenas que te pueden hacer salvo. Debes deshacerte de todo ello. La puerta estrecha es negarse a uno mismo y es obedecer. Negarse a sí mismo y obedecer. También, aún en el caso de la persona, de aquellos como por la gracia de Dios hemos ido y hemos escuchado ese llamado y hemos acatado su voz y ido al llamado de una manera espiritual, ya hemos entrado por la puerta estrecha, pero todavía queda pecado de la vieja naturaleza que se revela contra la idea de dejar de lado las más malas inclinaciones. O sea, ya hemos escuchado el llamado, hemos obedecido a Dios, pero todavía hay malos hábitos en nuestra vida. Y esos hábitos tenemos que hacerlos morir. Eso es lo que se conoce como pecado remanente o vieja naturaleza, que no es del todo derrotada hasta el momento de la muerte o hasta que Cristo regrese. Hasta allí nos va a acompañar ese remanente o esa vieja naturaleza. Así que se desarrolla una lucha entre nosotros. Alguien lo compara como con dos lobos que pelean entre sí. ¿Quién gana? El que tú alimentes más. Gana el que tú alimentes más. Pablo hablaba también de esto. Romanos capítulo 7, versos 14 y 15 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo reconoce que él todavía tiene un remanente de pecado. Él dice: yo soy carnal, vendido al pecado. No hay cristianos carnales. Hay cristianos creciendo, inmaduros, pero no carnales. La idea es que todos lleguemos a ese nivel de Cristo. Verso 15, Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Esa batalla que tenemos contra ese pecado, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero la victoria total está asegurada porque ha sido encontrada esa puerta estrecha, y el camino de los pecadores ha sido cambiado por el camino de los justos. El salmista y varios salmos nos habla de esto. Del Salmo 1 nos habla de esa separación del camino de los justos y el camino de los pecadores. En otras palabras,
se ha hecho una elección a conciencia, una buena decisión. La conversión básica ha dado paso a la conversión cotidiana. Me explico. Dicho de otra forma, esta conversión nos lleva al creyente, al que ha escuchado el llamado de Dios, a vivir una vida en santificación. Esto es responsabilidad humana, vivir una vida en santificación, porque hoy una vez más se restaura en cada uno de nosotros el poder escoger entre lo bueno y lo malo. Está restaurado una vez más, aunque, como se ha señalado, el entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto implica negación de sí mismo, implica dificultad y lucha, dolores, penalidades. Esto es especialmente verdadero. ¿Por qué? La naturaleza pecaminosa no ha sido vencida completamente, y Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. Es mortificar esa naturaleza. Cristo es la puerta, Cristo es la vida eterna. Juan capítulo 10, verso 7 nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, pero es muy estrecha. Es muy estrecha. Cristo es el camino para vivir eternamente con Dios. Hay que creer en Jesús porque es el único camino al cielo, porque solo Él murió por nuestros pecados. Nadie más nos hizo justos delante de Dios. Debemos vivir a su manera, aunque puede no ser fácil. Y no es fácil. Pero debemos vivir a su manera. No es fácil, pero es bueno y correcto. Es bueno y correcto. Mateo, verso 14. Vayamos al verso 14. Dice el verso 14: porque estrecha es la puerta. Vemos los contrastes y los sinónimos. Dice entrad en el verso 13, pero aquí dice estrecha es. Entrad porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pero debemos entrar. Y se habla aquí un texto muy exhortativo. Pocos son los que la hallan. Eso desalienta. Escuchar eso, ese pocos son los que la hallan, desalienta. Pocos son los que la hallan. Y uno dice, 2 versículos para estarnos diciendo lo mismo. Esto se le conoce como paralelismo progresivo, y es que él está haciendo un énfasis, una fuerza en que debemos entrar por esa puerta. Entrad porque es estrecha. Entrad porque es estrecha. No tiene sentido. La imagen de los dos caminos es antigua. Se usa con frecuencia en los salmos para describir y diferenciar el camino que siguen en su vida el malvado y el justo. Como dije, uno muy interesante es el Salmo 1. Dice: bienaventurado, feliz, dichoso el varón que no anda en consejo de malos, ni anda en silla de pecadores, porque Jehová conoce el camino de los justos. Y una vez más, camino y puerta son sinónimos. El camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mas la senda de los malos perecerá. Aquí se han juntado las dos imágenes: la puerta que puede ser estrecha o ancha, el camino que puede ser amplio o angosto. Ambos dicen algo que tiene validez. El camino es la imagen del curso de nuestras vidas, y es una peregrinación sin descanso hasta alcanzar un término, un final. Cristo venga o nosotros partamos. La puerta a la cual alude nos muestra 3 hechos concretos: la muerte, el juicio y el cese y nuevo principio. Muerte, juicio, cese y nuevo principio. Las dos imágenes juntas ilustran el sentido de nuestra vida. Jesús las emplea aquí con palabras que son sombrías, tristes, francamente son pesimistas, porque dice que esfuércese porque pocos entran y muchos. Entonces eso es algo como pesimista. La perdición es la única posibilidad de la amplia puerta. La perdición es la única posibilidad, y el cómodo y confortable camino, porque es amplio, allí no te estrecha nada si obedeces tu ego y tu orgullo. Vas por ese camino amplio, no te va a estrechar nada al principio. La vida es otra posibilidad de la puerta estrecha y del camino, que es un camino molesto y angosto, que es de autonegación, amar al enemigo, de autonegación, la perdición y la vida.
Es lo que están allí al frente de cada uno de nosotros. La perdición y la vida están una frente de la otra. Una de ellas alude a la ruina, al horror, al infierno, como lo dice una Biblia de este texto. Alude al infierno. La otra alude a la salvación, a la gloria, a estar redimidos y salvos con la palabra de vida. Se hace alusión a algo que es perfecto, duradero, interminable, porque ese es Dios, eterno. La felicidad de todo hombre con cuerpo y alma por la obra de Dios. Amigo y hermano, no hay un tercer camino. No hay una tercera posibilidad. No hay que te quedes quieto. No hay que no voy a escoger ningún camino. Tienes que escoger. Es más, cuando dices que no escoges, ya escogiste. No hay sino dos caminos, el correcto y el errado, el bueno y el malo, el camino al cielo y el camino al infierno, y todos vamos caminando por uno u otro. No hay lugar intermedio, ni aquí ni en el más allá. No hay un camino neutro. Todos los hijos de los hombres somos santos o pecadores. Somos hijos de Dios o vuestro padre el diablo. O vivimos en santificación o vivimos en perdición. Fijaos en el camino del pecado y de los pecadores. La puerta de los pecadores es ancha y está abierta. La puerta de los pecadores es ancha y está abierta. Podéis entrar por esta puerta con todas tus lujurias y pecados que lo rodean. La puerta amplia no frena los apetitos ni las pasiones. Esto es como ya lo dije, un embudo de boca grande, pero salida pequeña. Hay multitudes en este camino, pero la pregunta que surge es: ¿qué provecho hay en estar dispuesto a irse al infierno? Porque este camino conduce al infierno con los demás, porque ellos no irán al cielo con nosotros. Muchos dicen: yo voy para donde va Vicente. ¿Y dónde va Vicente? Para donde va la gente. El camino a la vida eterna es angosto. Hay que negarse al yo, mantener el cuerpo bajo control. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hay que mortificar las corrupciones, hay que resistir las tentaciones diarias, porque son diarias que vienen las tentaciones. Hay que cumplir los deberes, debemos velar en todas las cosas y andar con cuidado. Y tenemos que pasar por muchas tribulaciones. No obstante, este camino nos invita a todos y lleva a la vida, al consuelo, nos lleva al favor de Dios, que es la vida del alma, a una bendición eterna. Todos los que se pusieron del lado de la gran mayoría se han ido por el camino ancho a la destrucción. Si servimos a Dios, debemos ser firmes en nuestra convicción y religión. Cristianos, alguien escribió: la vida tiene siempre unas ciertas cualidades dramáticas, porque, como se ha dicho, todas las posibilidades se concentran en encrucijadas. En cualquier instante de la vida, la persona se enfrenta con una alternativa y no puede nunca evitar el tener que elegir, porque no se puede quedar parado. Tiene que seguir un camino u otro. Mire, cuando se le acercaba el fin a Moisés, en Deuteronomios 30:15, él les dijo: fíjate que te he puesto delante la vida, el bien, la muerte y el mal. Moisés les puso esta encrucijada a ellos. Cuando Josué también iba a morir, también les dijo a su final de su vida, Josué capítulo 24, dijo: escoged hoy a quién vas a servir, a Dios o a los ídolos. Escoged. Jeremías, el profeta, oyó la voz de Dios que le decía: di a este pueblo, así dice el Señor, mirad, yo os presento el camino de la vida y el camino de la muerte. Jeremías capítulo 21, verso 8. O sea, siempre vamos a estar en esa encrucijada. Escoged el bien. Hay una diferencia entre el camino difícil y el camino fácil. No hay camino fácil. No hay camino fácil que conduzca a la salvación. Esa es la grande diferencia. El antiguo historiador decía: la maldad se puede tener en abundancia fácilmente. Suave es la carrera de la maldad. Nos advierte otro historiador:
no aspires a las cosas fáciles, no sea que heredes las difíciles. Los elegidos, los que son llamados, yo estoy a la puerta y llamo, son los que perseveran en busca de la verdadera libertad y perfección. Muchos toman el camino que conduce a la perdición, como nos deja ver el texto, y cabe destacar que Jesús ya ha descrito la entrada en su reino como algo que al mismo tiempo es atractivo pero difícil. El reino es atractivo pero difícil. Esto va acompañado de circunstancias favorables y desfavorables. Favorables porque los que entran son bendecidos. Dios nos da gracia. Son poseedores del reino en que han entrado, son consolados, heredan la tierra. ¿Pero por qué desfavorable? Porque en este sentido ellos serán perseguidos. Serán perseguidos, serán insultados, serán calumniados, serán cargados con pesadas obligaciones. Por ejemplo, deben amar a sus enemigos y orar por sus perseguidores. No deben ser hipócritas, sino más bien usar el buen criterio para no juzgar y saber distinguir. Por otra parte, la puerta ancha permite pasar con toda tu bolsa de pecados. La puerta ancha te deja pasar con toda tu bolsa de pecados y todo tu equipaje, toda tu vieja naturaleza pecaminosa. Esta puerta es tan amplia esta puerta que va una multitud enorme y puede entrar aún más y todavía queda más espacio para que otro entre. En contraste, está claramente trazado entre el camino de la vida y el camino de la muerte. El camino de la vida fue construido según las especificaciones del supremo arquitecto, Dios. Lo vemos en Hebreos 10:11, vivir bajo la ley moral de Dios, el decálogo de Dios, las órdenes de Dios. Pero el camino amplio fue edificado por el diablo y sus seguidores. Viajan sobre él. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Los pocos que han pasado por la puerta estrecha están afligidos, pero no angustiados. En apuros, no desesperados. Entristecidos, mas siempre gozosos. Pobres, mas enriquecidos. A muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Estos son versos bíblicos, 2 Corintios 6:10. Y además de los tesoros que poseen ya ahora, saben que les aguardan riquezas mayores, porque esta leve tribulación momentánea, enfermedad, pobreza, tristeza momentánea, produce en nosotros en cada vez un excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Sin embargo, se habla de toda la compañía. O sea, vemos que esto es muy triste porque van muchos por la puerta amplia, pero Juan en el Apocalipsis capítulo 7, verso 9, nos habla de una gran multitud. Eso debe traer consuelo a nosotros. Juan ve una gran multitud. Apocalipsis 7, 9 nos dice que una gran multitud de los que ha escogido, como una multitud que no se puede contar. Esto es de mucho consuelo. ¿Qué aplicaciones nos deja el texto para nosotros? Es natural preferir lo que es ancho y espacioso. Eso es natural. De fácil acceso a lo que es estrecho y angosto. Yo prefiero pasar por una puerta amplia que pasar por esa incomodidad. Y es también natural seguir a la muchedumbre en vez de seguir a los pocos. Eso también es natural, pero no es que sea santo. Entrar por la puerta estrecha sigue siendo difícil debido a la oposición, orgullo humano, mundanalidad, a nuestro amor natural por el pecado y a la oposición de Satanás, el mundo controlado por él, todo lo cual batalla contra nosotros en la búsqueda de la eternidad. La exhortación es a esforzarse a este mandamiento de entrar. Esto es un mandato, arrepentirse y entrar por la puerta estrecha, no simplemente pararse y mirar, pensarlo, quejarse de que es demasiado pequeña o muy difícil o es injusta o angosta. No estamos para preguntar por qué otros no están, o no estamos para dar excusas o para retrasarnos. No tenemos que estar preocupados con el número de los que van o no a entrar. Debemos esforzarnos a entrar, usted y yo. Luego vamos a exhortar a otros y vamos a orar por otros, pero que usted y yo tengamos la plena seguridad. Y así
Oramos al Señor para que Dios también se apiade y tenga misericordia, para que esfuerce a otros a entrar y que no sea demasiado tarde. Y que no sea demasiado tarde. Podemos oír a menudo sobre la puerta estrecha y el camino angosto, y que son pocos los que la hallan, sin dolernos por nosotros mismos o sin considerar si entramos al camino angosto. ¿Cuál es el avance que estamos haciendo en el camino estrecho? Debemos preguntarnos ellos. Y a los amigos que nos visitan, aquellos que están escuchando apenas la voz de Dios, te digo, amigo, creer es más que una reflexión intelectual de que Jesús es Dios. Significa depositar nuestra confianza en Él. Él es el único que nos puede salvar, Cristo. Es poner a Cristo al frente de nuestros planes, presentarle todos nuestros deseos. Él conoce nuestro destino eterno. Creer es confiar en su palabra y depender de Él para cambiar. Si nunca ha confiado en Cristo, amigo, haga suya esta promesa de vida eterna y crea, porque Él es la puerta estrecha. Él es el camino que conduce a la salvación. No hay otro camino. No hay otro camino. Entonces ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado. Eso es lo que Cristo predicaba, lo que Juan predicaba, lo que los profetas predicaban y hoy también predicamos. Arrepiéntete de tu pecado. Cree en Cristo, que es el Evangelio. Él murió y resucitó para que tengamos vida eterna. Y Él es el único camino que te lleva al reino de los cielos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída y explicada en esta mañana. Ahora, Señor, a través de el jugo de uva y el pan, queremos recordar una vez más el sacrificio que hiciste en la cruz y que tú mandaste esta ordenanza para que la recordáramos a través de estos símbolos hasta que tú regreses. Señor, te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad y rogamos, Señor, que no somos suficientes. Pablo dice que para esto ¿quién es suficiente? Te pedimos que nos perdones, que nos limpies. Señor, ayúdanos a afirmarnos en esa puerta estrecha que no es nada fácil. Que podamos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, que ya no vivimos nosotros, que ya no vivo yo, el yoísmo, sino que Cristo vive en cada uno de nosotros. Ten misericordia de nosotros, perdónanos, límpianos, Señor, de toda nuestra maldad. Señor, y si hoy llegara nuestro día de partir, que tengamos la seguridad que es contigo, Señor, para tu gloria, para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.